días a todos aquí en México. Hoy, lunes 30 de enero del año 2023, agradecemos a los asistentes por estar conectados y acompañarnos a través de Facebook y Zoom, participando en el Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por instituciones extranjeras y nacionales, como son la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Oeste de Santa Catarina, Brasil, el Instituto Ageu Magalhães de la Fundación Osvaldo Cruz del Ministerio de Salud de Brasil, el Centro de Investigación y Estudios de la Salud de la Universidad Autónoma de Nicaragua, con sede en Managua, y por México, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Autónoma de Nayarit, la Universidad Veracruzana y la Universidad de Guadalajara. Informamos a ustedes que esta conferencia está siendo grabada y posteriormente será publicada en la página de Facebook del seminario y a través de YouTube. Les solicitamos a ustedes sean tan amables de mantener en silencio su micrófono. Para los asistentes de Zoom, por favor, pongan su nombre en la pantalla. En el chat de Zoom y de Facebook se informará cuando se publique la liga para registrar la asistencia llenando el formulario de Google. Les recordamos que recibirán constancia quienes participen al menos con 80% de asistencias al seminario. Al finalizar la conferencia, ustedes podrán hacer preguntas en el chat de ambas plataformas. Y con la aplicación de Zoom, les solicitamos levantar la mano para participar. Y entonces prender su cámara y decir su nombre y desde qué lugar se conecta. Solicitamos ser breves en sus comentarios. A nombre de las universidades e instituciones participantes, les damos la más cordial bienvenida y estamos seguros de que esta presentación, al igual que las anteriores, será enriquecedora y van a disfrutar de su contenido. Continuando con el programa, cedo la palabra al doctor Manuel Luzania Valerio, profesor e investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, para presentarnos al ponente y la ponencia en el seminario del día de hoy. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Carlos Paz Bautista. Muy buenos días a todos y a todas que nos acompañan a través de esta plataforma. Pues es un gusto poder presentarles a la ponente del día de hoy, a la doctora Cristian Soledad Ortiz Chacha. La doctora Cristian es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Actualmente es la coordinadora de la maestría en salud pública dentro del programa del Sistema Nacional de Posgrados de Calidad con nivel de competencia internacional de CONACYT. La doctora Ortiz Chacha es licenciada en Sociología, maestra en Salud Pública y doctora en Ciencias de la Salud por la Universidad Veracruzana. Es docente en posgrados de la Universidad Veracruzana en la maestría en Salud Pública y en la maestría en Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ha sido evaluadora de proyectos y artículos de investigación, cuenta con perfil PRODEP y es investigadora a nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación tienen que ver con los sistemas y servicios para la salud de la mujer y grupos vulnerables, evaluación de políticas públicas, cuenta con publicaciones en torno a las líneas de investigación, es integrante del cuerpo académico Análisis de la Situación de Salud del Instituto de Salud Pública y colaboradora del Grupo de Investigación en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Veracruzana. Es integrante del Comité de Ética en Investigación del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana
y también es integrante del Comité de Investigación del Centro Estatal de Cancerología, el CECAM, en el estado de Veracruz. Ha sido revisora de artículos en revistas del CONACYT y de la Web of Science. Dentro de las redes y asociaciones a las cuales pertenece, es integrante del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos, del OBEME, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, integrante del Comité por una Maternidad Segura de Veracruz, integrante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública y de la Sociedad Veracruzana de Salud Pública, y es asociada de la Academia Nacional de Evaluadores de México, la ACEVAL. Es un gusto tenerla con nosotros esta mañana, doctora Cristian. Muchas gracias por la invitación y pues le cedo la palabra para su ponencia. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto estar con todos ustedes, los que nos acompañan a través de Zoom y en Facebook. Si bien es cierto, he podido participar como asistente, pues ahora fue el turno de poder contribuir a estas discusiones que han enriquecido el debate en temas importantes para la salud pública. Por eso es que en esta ocasión me permití pensar en un tema que he venido trabajando justamente por mi incorporación al Comité Promotor por una Maternidad Segura, en donde a través de otras asociaciones civiles, pues se ha participado de diferentes maneras para poder analizar, reflexionar y contribuir al desarrollo de políticas, programas y sobre todo a la difusión, a generar información y conocimiento. Así que es un gusto el poder platicar sobre la despenalización del aborto, sobre resonancias sociales y de salud pública. Y le di este título porque más allá del aborto como un tema que genera pues grandes discusiones, el aborto lo tenemos que ver justamente de esta dimensión social y de salud pública que tiene implicaciones en términos de problemas o necesidades que tenemos que resolver, pero también muchas áreas de oportunidad en donde podemos posicionar muchas estrategias y servicios en materia de salud sexual y reproductiva que vienen de antaño y que día a día se hace más necesario mantener vigentes, pero quizás encontrar estos mecanismos o estos espacios en donde podamos diversificar toda esta información, conocimiento y servicios que existe, porque es bastante, pero no hemos podido permear lo suficiente para darle un vuelco a todas estas estadísticas que nos hablan de salud y de enfermedad en torno a la salud reproductiva. Así que espero generarles el interés en esta temática y verán de cierta forma que desde diferentes trincheras podemos contribuir de muchas formas. Bien, pues cuando hablamos de la despenalización del aborto implica hablar del aborto en sí mismo. Como decía, el aborto es un tema que realmente hace mucho tiempo era una práctica tan común que contribuía al control de la natalidad. Sin embargo, con el tiempo, diferentes acepciones generaron, digamos, corrientes de choque, por no llamarle de otra manera, que empezaron a penalizar esta práctica. Y es así que eso conllevó a tener prácticas de riesgo que ponían en peligro la vida y la salud de las mujeres principalmente. Se dice que este contexto o esta situación que rodea al aborto bajo esta idea o este estigma social que ha prevalecido y que se ha mantenido por mucho tiempo en diferentes países, culturas, contextos geográficos, es que la realidad está ahí, detrás de este tema, una idea de la maternidad como aquella función obligatoria de las mujeres y que está presente independientemente de la cultura, las instituciones y las leyes, en donde lo que vemos es realmente representado una violación a derechos humanos. En este sentido, cuando hablamos también de que estos temas o estos pensares o ideologías están presentes en todas las culturas, eso también va de la mano con el poder reconocer esas otras ideas en torno a la maternidad
y esas formas en las que se decide llevarla a cabo. Sin embargo, al querer decidir de una forma única lo que es la maternidad, cuándo vivirla, cuándo experimentarla y de qué forma, es lo que nos conlleva a estas contradicciones de alguna manera sociales, pero que tienen implicaciones personales también. Este contexto constituye esa base en donde se da la criminalización legal y social del aborto, y que, si bien es cierto, afecta específicamente a mujeres y a otras personas gestantes, también es cierto que estas personas, estas mujeres, generalmente vienen de situaciones vulnerables, en donde podemos encontrar otros problemas que también son de gran trascendencia social, como la violencia, la marginación económica, la falta de acceso a información reproductiva, de servicios por sí mismos, entre otros. Entonces, el entorno por sí solo de la mayoría de las mujeres para poder acceder a sus derechos reproductivos generalmente se matiza con estos aspectos de vulnerabilidad, y eso lo hace más difícil cuando se trata de acceder a un aborto seguro, legal y seguro. Por ello es que el acceso al aborto es un asunto de derechos humanos, y se ha generado un debate y un avance bajo esta perspectiva, que ha permitido que algunos países promulguen leyes con procedimientos que implican con o sin restricciones para poder acceder a este servicio. Y además, en el entendido de que el acceso al aborto es un derecho humano, entonces el acceso a estos servicios pues tiene implicaciones para los estados, una obligación que permitirá eliminar la discriminación en contra de las mujeres en la medida en que se provea de este servicio. Además, el acceso a estos servicios se convierte en esa esencia del derecho fundamental de la mujer a la igualdad, a la privacidad, a la salud física y mental, así como también de aquellas condiciones y disfrute de otros derechos y libertades que le son propias. En ese sentido, es que los derechos humanos que fundamentan el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo, también conocida como ILE, pues atraviesan los diferentes aspectos esenciales de la vida de las personas. Y en este caso encontramos el derecho a la vida, el derecho a la salud reproductiva, el derecho a la integridad física, el derecho a la vida privada, el derecho a la no discriminación y el derecho a la autonomía reproductiva, que es una de las tantas esferas en donde se ve marcadamente afectada el no tener acceso a un aborto legal y seguro. Pero cuando hablamos de despenalización del aborto, también nos encontramos a veces en disyuntiva si se trata de despenalizar o legalizar. La realidad es que se requiere de las dos cosas. Hablamos de despenalización del aborto cuando se eliminan aquellas sanciones que derivan por acciones o comportamientos que son considerados delitos. Y despenalizar el aborto también debemos tener certeza de que la sola despenalización no va a implicar la garantía del derecho a las mujeres a acceder a ese servicio, a acceder a un aborto seguro. Implica, por lo tanto, legalizarlo. Implica crear condiciones legales y servicios de salud públicos que permitan garantizar que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Es así que entonces la legalización va a permitir dotarnos de un marco legal de reglamentos para acceder a ese aborto seguro. Y con ello entonces que las mujeres puedan decidir interrumpir su embarazo sin el temor de que sean, digamos, penalizadas, ¿no? Por querer tener acceso a este derecho. De esta forma se busca garantizar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre esa autonomía. Y en ese sentido implicará entonces, más allá, se dice, de garantizar esta libertad reproductiva, pues el buscar legalizar el aborto para alcanzar
un aborto que sea libre, gratuito y seguro. Seguro para todas sin distinción alguna. En esa medida es que vamos a poder alcanzar esta compleja combinación entre la despenalización y la legalización. Los avances no han sido a la par, pero finalmente una cosa nos lleva a la otra. Y la forma en que se ha venido desarrollando es también un buen augurio de que esto va a seguir expandiéndose en otros países. Algo muy importante cuando hablamos de la despenalización del aborto también es cómo se origina, qué es lo que genera esta despenalización del aborto. Si bien es cierto que la salud de las mujeres siempre ha sido, es y seguirá siendo un tema prioritario en la agenda de salud pública, en las políticas públicas para la salud, también es cierto que ha habido muchas demandas insatisfechas y en ese sentido el aborto es el acceso a un aborto legal y seguro es una de las deudas que se mantenía todavía en espera, en pendiente. Entonces, la despenalización del aborto, así como en México y en otros países del mundo, se ha derivado de un activismo feminista que se ha dado principalmente en las últimas décadas del siglo XX, en donde a través de diferentes organizaciones y movimientos de mujeres han exigido, han demandado su derecho a decidir libremente de ejercer o no una maternidad, decidir en qué momento o no ejercerla, decidir si quiere serlo o no y cuántos hijos o hijos tener. En ese sentido, lo que se ha generado con este activismo es una demanda social que salió de los hogares a las calles, como una demanda de salud pública. Y ya no se quedó tampoco en esta esfera de los expertos o de las instituciones o los gobiernos para decidir cómo ejercer una maternidad. En este sentido, ha habido mucha información, muchas experiencias compartidas, como todo movimiento social, en donde se ha evidenciado y sustentado que el aborto ilegal, clandestino e inseguro es un grave problema social. Pero es un problema social pendiente en donde diferentes actores implicados deben dar respuesta. Autoridades, instituciones, gobiernos y bueno, como sociedad también. En América Latina, estos procesos de demanda social, estos procesos de lucha o de batallas por penalizar o legalizar el aborto, tienen ese trasfondo de vulnerabilidad caracterizado por contextos de pobreza, de marginación y desigualdad social. Incluso se han tipificado o caracterizado dinámicas de la pobreza de acuerdo a CEPAL y que está detrás, digamos, de estos trasfondos, en donde encontramos maternidad temprana, número de hijos altos, falta de educación y menor capacitación laboral, lo cual de manera conjunta pues representan una estructura social que es desventajosa para estas poblaciones o para estos grupos en los cuales genera desigualdades sociales, las agudiza, en ese sentido agrava este fenómeno. Además, en estos contextos justamente se tiene que cuando se trata de aborto, las mujeres con recursos a un aborto sin peligro, pues lo hacen en lugares y condiciones en donde ni siquiera la idea de pensar que puede ocurrir una situación de riesgo para su vida o su salud, pues es algo como muy efímero. No quiero decir que no suceda o que no pueda suceder, pero es algo que rara vez sucede. Sin embargo, si pensamos en aquellos grupos más desfavorecidos, pues de entrada el tan solo empezar el tener acceso a un aborto, todas esas condiciones de vulnerabilidad por sí solas ya tienen un riesgo para su salud y sus vidas. Y en la medida en que se accede a un servicio no legal y no seguro, pues esto potencializa aún más el riesgo por su vida. Así que esta lucha o estos debates sociales por la interrupción legal del embarazo no deseado, si bien es cierto, cobra mayor importancia en los años 70, pues ha implicado
también una base social a través de estas demandas, a través de estos grupos, a través de estos movimientos. Y uno de ellos es justamente la llamada Marea Verde, en la cual expresa sus demandas contra la violencia feminicida con el eslogan de Ni Una Más y por la despenalización del aborto bajo el eslogan que sea ley. De esta manera, quiero resaltar estos elementos porque justamente son los recursos simbólicos que generan estos movimientos. Y esto es algo que si bien inició en Argentina, ha sido, digamos, la forma o los recursos simbólicos con los cuales la despenalización del aborto cobra, digamos, una mayor magnitud bajo países que demandan esta atención a esta necesidad y de esa manera las mujeres en la casa, en el hogar, en las calles, se ve identificada con una necesidad. Y en ese sentido se dice que este movimiento social en particular no tiene edades, no tiene clases sociales y de esa forma genera sus fortalezas en el entendido que hay un movimiento social de mujeres en donde todas están luchando por un derecho para ellas y para otras generaciones. En este sentido, pues como un movimiento social, estos simbolismos se convierten en ese motor tan importante para el desarrollo de sus movilizaciones. Y es lo que encontramos cuando nosotros buscamos información. Todo lo que genera al respecto siempre estará marcado con estos simbolismos. No quiere decir que sea el único, pero ha sido los más representativos y que ha permeado en diferentes países y contextos. Háblense de países desarrollados o en desarrollo. Es así que el activismo feminista, pues de alguna manera ha contribuido a este reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Más allá de las posturas y las diferentes perspectivas en este feminismo, todos y todas han contribuido y en ese sentido cada quien es libre de decidir o de apostar porque al final del día todos digamos que buscan o promueven el mismo derecho. Y pues bien, cuando se trata de nuestro país, el reconocimiento de la interrupción legal del embarazo pues ha sido bastante largo. Pero hay sucesos o momentos en el desarrollo histórico que han sido de gran relevancia para poder llegar a estos momentos de la despenalización. Se dice que es en 1936 cuando se llevó a cabo la Convención de Unificación del Código Penal de México, del Distrito Federal en particular, para subsanar diferencias entre los diferentes ordenamientos legales. Pero es en este año, a raíz de una ponencia a cargo de la doctora Ofelia Domínguez Navarro sobre el aborto por causas sociales y económicas, que justo puso en el punto, digamos, o en el foco de atención la demanda del aborto seguro, a partir de un análisis y reflexiones en donde establecía que justamente el aborto tenía este origen, ¿no? Y estas condiciones en las cuales afectaba a una gran población. Y es ahí donde se empieza a generar, digamos, un discurso en donde ya se hacía partícipe el tema del aborto, el tema de la maternidad voluntaria, la cual apareció en 1972, en donde se empezó a divulgar y a difundir información al respecto. Y ya se hablaba de esa expresión de maternidad voluntaria que implicaba en particular 4 cosas: educación sexual en todos los niveles educativos, acceso a anticonceptivos baratos y seguros, el aborto como una última opción y la no esterilización de las mujeres sin su consentimiento. Como verán, estas demandas siguen vigentes y es algo que todavía no hemos podido garantizar. Y también hemos sido testigos de muchos, digamos, de muchos hechos en donde ninguno de estos aspectos se ha podido cumplir u otorgar. Y en ese sentido, pues se ha afectado la vida y la salud de muchas mujeres.
En 1976 es cuando se creó la Coalición de Mujeres Feministas en el Distrito Federal, en el cual, entre muchos otros de los aspectos que demandaba, pues también abogaba por el derecho a la maternidad voluntaria. Y es cuando se realiza la primera jornada nacional sobre aborto. Y pues haciendo un poco de contexto, pues casi a la par también de este impulso de la planificación familiar. Entonces, el tema del aborto seguro, pues ha sido una demanda que ha estado presente, ¿no? Desde hace tiempo, pero que de alguna manera ha tenido que transcurrir un mayor tiempo para poder llegar a concretar cosas que realmente garanticen el acceso. Y bueno, dando un giro, un salto bastante amplio para no detallar otros aspectos que son importantes, pero sí quisiera resaltar que después de esto, en el 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal es cuando aprueba el aborto hasta la semana 12 de gestación. Y a partir de aquí es cuando esto se convierte como en el parteaguas para poder generar estos, digamos, estas nuevas, estos procesos de despenalización en otros estados del país. En el 2019 es cuando entonces en el estado de Oaxaca se aprueba la despenalización del aborto, igual bajo las mismas condiciones hasta las 12 semanas de gestación. Y si se dan cuenta, estos procesos pues fueron paulatinos, pero ya a partir del 2021 y 2022, esa marea verde que les platicaba hace unos momentos, justamente empezó a cobrar como una mayor magnitud y los procesos de despenalización estuvieron pues a la par en varios estados. Tan solo en el 2021 se despenalizó en el estado de Hidalgo, en el estado de Veracruz, en el estado de Coahuila, en el estado de Baja California y en Colima. Para el 2022 se despenalizó en Sinaloa, en Guerrero y en Baja California Sur. Entonces, como verán, realmente la Ciudad de México siempre ha ido como a la vanguardia de muchos aspectos en términos legales o jurídicos, y en ese sentido permiten tomar como de ejemplo, ¿no? Y permiten armonizar lo que en materia de leyes y reglamentos tenemos en otros estados y buscar de qué manera se puede adaptar a estos contextos de nuestras entidades federativas. Lo ideal es que se pudiera armonizar de igual manera en todo el país, pero la realidad es que pues cada entidad tiene sus propias leyes y códigos y que eso esperemos en un tiempo no tan largo pueda suceder. Entonces, en ese sentido, como verán, estos procesos de despenalización pues se han visto acompañados de estos diferentes movimientos sociales, estas demandas sociales, y eso sin duda ha ayudado a dar una mayor atención a esta necesidad. Las formas son discutibles, pero la realidad es que como cualquier otro movimiento social de luchas por demandas en diferentes sentidos, siempre ha transitado bajo estos ejercicios, digamos que incluso generando otro tipo de situaciones o problemas sociales, pero que sin duda han contribuido de una manera muy importante para poder concretar la despenalización, al menos tratándose de nuestro país, que sirve incluso de referente para otros países sobre las formas en que se ha generado de diferente manera, con diferentes matices en las diferentes entidades del país. Entonces, en materia, digamos, de ley del aborto en México, tenemos entonces que se permite hasta las 12 semanas de gestación. Esto sucede para Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo. Y en Sinaloa hasta las
13 semanas. Es el único estado que, digamos, tiene como esta característica, ¿no? La despenalización del aborto, entonces, durante las primeras 12 semanas y 6 días, implica que cualquier mujer que lo solicite se le tiene que proveer, sin importar el motivo por el cual se quiere acceder. Esto ayuda de cierta forma también a promover una mayor justicia social, al no hacer distinción del motivo o alguna característica, digamos, de edad, lugar de origen o residencia. Y en ese sentido, pues podemos decir que tenemos las condiciones como para poder proveer este derecho. Y tomando de referente el Código Penal de la CDMX en cuanto al artículo 144, ahí es donde se establece que solo se va a considerar aborto a la interrupción del embarazo después de la 12ª semana de embarazo. Y durante estas semanas la mujer podrá entonces interrumpir su embarazo sin haber cometido ningún delito. En cambio, el artículo 148, también de este mismo Código Penal, es el que nos establece cuáles van a ser aquellas excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto. Y aquí encontramos que, digamos, el aborto va a ser permitido cuando el embarazo sea resultado de una violación o de una inseminación artificial. Incluso los casos ejemplares que han ayudado a los procesos de despenalización, prácticamente la mayoría se generan a partir de estas características que son resultado de una violación. También la otra excluyente es cuando de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación grave a su salud a juicio del médico que la asista. En este sentido, siempre que esto, digamos, sea posible y no ponga en riesgo, ¿no?, la atención y la salud. También será excluyente de responsabilidad penal cuando a juicio de 2 médicos especialistas exista alguna razón suficiente para diagnosticar que el producto presente alteraciones genéticas o congénitas, siempre y cuando esto sea bajo el consentimiento de la mujer embarazada. Y también considera excluyente de responsabilidad penal cuando el resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada, que sea resultado de una conducta culposa, es decir, que no sea intencionado. Y en ese sentido, pues en realidad la única causal en la que el aborto es legal en todo el país es por violación. Todas las demás cobran, digamos, o están reconocidas en algunos estados, no en todos. Pero sí es importante reconocer que al menos el aborto legal por motivos, digamos, de violación es algo que está permitido en todos los estados del país. Ahora bien, también es cierto que para poder llevar a cabo estos procesos de despenalización del aborto, pues se tiene que recurrir a diferentes instancias para que el aborto sea legal en los términos que sean necesarios y de acuerdo a las leyes, reglamentos, códigos de cada país, de cada estado. Y si bien es cierto que hay algunos pocos países que prohíben totalmente el aborto, también se ha dado condiciones en donde algunos estados, para algunos estados el aborto, digamos, no está prohibido, pero está altamente restringido. Entonces aquí lo que se genera, digámoslo así, es la posibilidad de tener excepciones para poder acceder al aborto. Y en este sentido, digamos, estas excepciones se valen del hecho de que puede ser posible cuando se trate de salvar la vida de una mujer en casos de violación, incesto o malformación fetal. También es cierto que actualmente pues ya la mayoría de los países también poseen leyes más tolerantes en términos del aborto. Y aquí es cuando entonces se establece el acceso a estos procedimientos y servicios con o sin restricciones. Y aquí algo importante es que si bien es cierto puede ser restrictivo, también se toma en cuenta aspectos de la salud de la mujer como la salud física y mental.
así como también aquellas cuestiones relacionadas con el entorno social y económico del cual vienen estas poblaciones. Y en ese sentido, entonces, se da realmente atención a todos estos elementos que están implícitos en la decisión o en la autonomía de las mujeres respecto de la maternidad. Y no solamente en una cuestión de salud, sino también social, ¿no? Y esto es algo que vale la pena reconocerse y no perder de vista, porque no siempre va a estar marcado solamente por uno o por otro. A veces tenemos entornos que están vulnerados por diferentes situaciones y en donde es difícil tomar decisiones bajo un solo aspecto de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo están las leyes de aborto en el mundo? En este sentido, aquí les presento un mapa del Centro de Derechos Reproductivos, en el cual nos ilumina con diferentes colores los tipos, digamos, de leyes que prevalecen, ¿no? a la actualidad. Esta información está actualizada hasta septiembre del 2022. Es información que la pueden consultar, se está actualizando de manera permanente. Y aquí podemos encontrar, digamos, cinco niveles. El color vino, que es una prohibición total. El color rojo, que digamos que son leyes que salvaguardan la vida de las mujeres. El color amarillo, las leyes que salvaguardan la salud de las mujeres. Y el color como verde o azulado, así agua, en este caso es leyes de aborto relacionadas con los aspectos sociales y económicos. Y el color azul, aquellas leyes en donde es por demanda de las mujeres. Si se dan cuenta, México y algunos estados de Estados Unidos está digamos, rayado en rojo y azul. Para nosotros, esto implica que no estamos catalogados en un solo nivel. Entonces, como al interior de nuestros estados hay diferencias en términos de sus leyes, entonces no se tipifica bajo un solo tipo de leyes. Entonces, incluso en la información de este Centro de Derechos Reproductivos hace énfasis en México y Estados Unidos sobre esta característica única que no se presenta en otros países del mundo. Entonces, como verán, si bien es cierto, hay avance en este derecho por demanda, por decirlo así, todavía hay países que de alguna manera pues están pendientes por, digamos, pasar de esa prohibición a alguna condición que le dé acceso a las mujeres a un aborto legal y seguro. En el nivel, digamos, 1, el color vino, se encuentran 23 países que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia, incluso cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo. El color rojo, que es el nivel 2, permiten el aborto solo cuando la vida de la mujer está en riesgo. El color amarillo, cuando permiten el aborto por razones de salud y terapéuticas. En este caso se considera la salud mental, la salud física, que pueda poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres. El color como azul, agua, le digo yo, o esmeralda. Aquí se encuentran 13 países que permiten el aborto bajo una diversidad de circunstancias, pero que aquí es donde toman en cuenta aquellos entornos y circunstancias en las que las mujeres pues puedan tener situaciones sociales o económicas que puedan tener impacto ante un embarazo y la maternidad. Y bueno, en donde hay una gran mayoría de los países, bueno, encontramos 76 países con leyes en donde prácticamente pues tienen límites de gestación a las 12 semanas, pero pues finalmente esto ha sido como el mayor logro en términos del acceso al aborto legal y seguro. Y en ese sentido, pues en este Centro de Derechos Reproductivos
se ha dado seguimiento en cómo han ido avanzando los países y cómo pasan de un color a otro en la medida en que sus leyes y códigos pues van generando cambios que permiten un mayor acceso a este aborto legal y seguro. Con estos procesos de despenalización, entonces, se ha ubicado que el 28 de septiembre se celebra o se recuerda el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Y esto, digamos, nos viene a recordar el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, principalmente. Es la fecha entonces conmemorativa y es la fecha en donde se hace un mayor énfasis en hablar del tema, en encontrar áreas de oportunidad para poder seguir incrementando este acceso al aborto legal y seguro en diferentes países, a identificar justamente programas, servicios y condiciones que permitan llevarlo a cabo de una manera segura para todas las mujeres. Además, este día de la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe toma, digámoslo así, su principal antecedente, el encuentro feminista, el quinto encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Argentina, en donde se aprobó a través de la Declaración de San Bernardo la proclamación del Día por el Derecho al Aborto de las Mujeres de América Latina y el Caribe, el 28 de septiembre. Y esta fecha fue propuesta por la delegación brasileña, aludiendo a una fecha, a la misma fecha, pero del año 1888, cuando se declaró en Brasil la libertad de vientres, que esto implicaba asegurar la libertad a todas las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavas. Entonces es ahí que esto cobra, digamos, nuevamente ese simbolismo y marca a este 28 de septiembre que ya ahora en esta sinergia de organismos nacionales e internacionales se convierte, pasa de ser el día de por la despenalización a un día de acción global, porque es como incitar a que sumemos esfuerzos para poder seguir generando y promoviendo este acceso al aborto legal y seguro. También esta fecha de alguna manera se convierte en esa memoria colectiva, social, que viene a ser una remembranza del aborto como un derecho humano y sobre todo como un asunto de salud pública. Y además también se encaran aquellos obstáculos, retos, limitaciones para poder lograr ese ejercicio de los derechos reproductivos. Entonces, el contexto en el que se da, en el que se genera y cómo se promueve sigue siendo bajo este movimiento u origen social. Y eso sigue permeando independientemente de los avances que se van teniendo. Va de la mano y en ese sentido hay una mayor implicación de actores involucrados. Pero cuando hablamos del aborto desde una perspectiva de derechos humanos, pues también vale la pena recordarnos, ¿no? ¿Qué aspectos, digamos, cobran mayor relevancia cuando se trata de esta perspectiva de derechos? En este sentido, órganos internacionales de derechos humanos han visualizado, han valorado las leyes que penalizan el aborto como leyes discriminatorias y que además, al ser discriminatorias, también se convierten en obstáculos para que las mujeres tengan acceso a la atención médica. Y en este sentido, pues han establecido una serie de recomendaciones en diferentes niveles que pues implican muchas voluntades y también pues muchas adecuaciones en el marco regulatorio en términos del aborto y el servicio que esto implica. Así que también estos órganos internacionales han recomendado a los estados que se eliminen las disposiciones punitivas hacia las mujeres que han sometido abortos. En ese sentido, también que el aborto sea permitido bajo ciertos casos, condiciones y circunstancias, que es la forma en que se ha venido dando en los procesos de despenalización. Y también han indicado
que el negar el acceso al aborto a las mujeres cuando existe una amenaza a la vida o la salud de la mujer o cuando el embarazo es resultado de violación o incesto, pues es una violación a los derechos a la salud, a la privacidad y también en algunos casos a ser libres de tratos crueles, inhumanos y degradantes. En ese sentido, es importante visualizar que el aborto entonces no debe, digamos, perder de vista su perspectiva de derechos humanos. Creo que en ese sentido lo va a hacer, digamos, acceder de una manera más justa y en el marco realmente de derechos. También a raíz de estos lineamientos, recomendaciones, pues se han establecido acuerdos entre países y en ese sentido, digamos que disponemos de directrices para la acción. En ese sentido, podemos tener desde, por ejemplo, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo en 1994, donde ya se planteaba que el aborto legal debe ser seguro y accesible y que también pues, debe ser una postura, digamos, asumida por los gobiernos y estados miembros, ¿no? Y en ese sentido, pues como compromisos adquiridos, pues implica responsabilidades y en ese sentido, el poder avanzar en los diferentes países. También se reconoció que el aborto en condiciones de riesgo pues es una preocupación de salud pública y que en este sentido pues es importante no dejar atrás los servicios de planificación familiar, que estos se mejoren, se amplíen y que además de alguna manera pues esto se pueda llevar a cabo en condiciones adecuadas, que no pongan en peligro ni en riesgo la vida ni la salud de las mujeres. Y es también en la Plataforma de Acción de Beijing de 1995, donde estos compromisos se reafirmaron en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Y posteriormente, en 1999, en la revisión y evaluación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se estableció que en los casos en que el aborto no es contrario a la ley, los sistemas deben capacitar y equipar a quienes presten servicios de salud. Y en este sentido, este punto es muy importante, porque en todo lo que antecede, digamos que lo que cobra mayor atención es, bueno, el que se pueda tener acceso, pero no se había dado o establecido justamente bajo qué condiciones, bajo qué recursos, bajo qué situaciones puede ser que puede implicarse un acceso al aborto legal y seguro, y en ese sentido es aquí, en esta asamblea del 99, cuando ya se empiezan como a desdibujar aquellos aspectos que están relacionados con las instituciones, con los proveedores de estos servicios, para que de esta manera conjunta se pueda tener acceso a este derecho. Y sobre todo, que se puedan tomar medidas para salvaguardar la salud de la mujer. Y bueno, estas no son las únicas. Actualmente también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues también encontramos plasmado, digamos, la importancia de mantener, digamos, programas y servicios enfocados a la salud reproductiva, en donde el aborto pues es parte de estas directrices. Por su parte, también el Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de las Mujeres también establece que los estados miembros pueden legalizar el aborto a menos en casos de violación, incesto, amenazas contra la vida y o la salud de la madre o en casos de severa malformación fetal. Y en este sentido también coloca en el punto, digamos, de los acuerdos, pues la eliminación de medidas punitivas para las mujeres que aborten. Entonces, lo que permite este tipo de ordenamientos es justamente seguir posicionando la necesidad de sumar estos esfuerzos, pero también decidir de manera conjunta bajo qué directrices el poder llevar a cabo estos procesos. De lo contrario, no encontraríamos armonización en los marcos legales para poder hacerlo efectivo
o también todo lo que implica la salud reproductiva, también digamos que cobra sentido el tener, el convertirse en un objetivo de desarrollo sostenible, el convertirse en una política pública, el convertirse en un programa, servicios y estrategias que acompañen a los diferentes países y sus estados para que de alguna forma todos tengan derecho y todos sean bajo este marco de justicia social. Entonces, pensando un poco en, bueno, ¿qué sucede con el aborto? ¿Cuál es ese contexto en el que se da como para poderlo poner en el punto de discusión y de demandas sociales? Pues el aborto se dice que actualmente a nivel mundial se calcula que se producen 22 millones de abortos en condiciones de riesgo y que además cerca de 47,000 muertes relacionadas con el embarazo pues son provocadas por complicaciones a causa de un aborto en condiciones de riesgo. Por otro lado, el 45% de los abortos en el mundo entre 2010 y 2014 fueron peligrosos. Una tercera parte de estos se dieron en condiciones de gran peligrosidad y esto se debe a que fueron practicados por personas sin formación, capacitación, ¿no?, adecuada y con métodos también dañinos. Por otra parte, el 97% de los abortos se practica en países en desarrollo y pues esto también nos hace pensar y reflexionar sobre las condiciones en las que se genera, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones de riesgo, peligrosidad que aumentan digamos, la incidencia de este tipo de muertes? También las muertes por abortos en condiciones de riesgo son totalmente evitables, pero en la medida en que podamos generar aquellas condiciones adecuadas para poder acceder a este servicio. Y también, si bien es cierto que el aborto es un procedimiento común, pues a nivel mundial 6 de cada 10 embarazos son no deseados y 3 de cada 10 de todos los embarazos terminan en un aborto provocado. Entonces son, digamos, situaciones que nos ponen a la vista todas estas carencias y al mismo tiempo áreas de oportunidad para poder generar condiciones e incidir de cierta manera para evitar o reducir estos aspectos que incrementan en las condiciones de riesgo en las que se lleven a cabo los abortos. Y de alguna forma, el poder pensar en transitar a la prestación de servicios en condiciones adecuadas y con ello disminuir las muertes ocasionadas por esto. También en América Latina, pues el aborto es legal solamente bajo solicitud en países como Argentina, Cuba, Uruguay, Colombia y México. Y ya vimos que en México pues solamente esto se da en algunos estados. Por su parte, en Honduras, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y República Dominicana criminalizan el aborto. Es decir, se prohíbe bajo cualquier circunstancia, aún cuando el procedimiento pueda salvar la vida de la persona gestante. Otros países de la misma región se puede abortar legalmente solo bajo causales específicas, como las ya conocidas, abuso sexual, malformaciones de producto, entre otros. Pero también, aún con estos estatutos, que si bien es cierto, son permisivos sobre el aborto, también enfrentan obstáculos que conllevan a partos forzados. Entonces, el aborto nos sigue generando otros problemas, otras consecuencias que afectan la vida y la salud de las mujeres. Para la salud pública, ¿qué implicaciones tiene? Pues de entrada, que el aborto inseguro sea una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna, pues genera o más bien implica responsabilidades en cuanto a los sistemas de salud. Además, en este sentido, el incurrir en esta causa de morbilidad y mortalidad también genera 5 millones de discapacidades y eso tiene consecuencias, por supuesto, en la esfera de salud, pero también social, económica, que afecta sin duda a la persona y a los hogares. También para la salud pública, el aborto pues genera complicaciones
y muertes, pero que son causas evitables. Y en ese sentido, todavía tenemos mucho por hacer para que estas causas evitables pues cada vez sean más, se garanticen en el sentido de que se puedan dotar de aquellas condiciones necesarias y adecuadas para que estos servicios sean idóneos y que no incurran en complicaciones y muertes. También la atención del aborto en contextos y condiciones diferenciados es algo que se tiene que tomar en cuenta. Ya hablábamos, o bueno, ya les platicaba yo acerca de los aspectos culturales, que esto también es algo que debe prevalecer y acompañar estos procesos de despenalización. Pero que además el aborto pues va a ser igual y diferente en diferentes regiones, contextos, y en ese sentido implica acompañar y, digamos, recobrar importancia de esos otros aspectos que están presentes en cada grupo, cada cultura, cada contexto. Además, también hay que mejorar aquellos procedimientos clínicos que se consideran ya obsoletos y avanzar incluso en procedimientos que sean más acordes incluso a las nuevas tecnologías, a los nuevos procedimientos, a todos estos aspectos que ya están normados y reglamentados para una atención de calidad, entre otras cosas. También en el contexto de la salud pública no podemos dejar de perder de vista el contexto social, económico y cultural, que es tan diverso de la población a la cual se convierte objeto de este derecho, ya sean mujeres, adolescentes y niñas. Y en ese sentido debemos de pensar justamente qué servicios, qué estrategias pueden garantizar el derecho a una mejor salud reproductiva y que cada vez sean menos las que tengan que enfrentarse y decidir por un aborto legal y seguro. También no perder de vista que la demanda de abortos es multicausal. Tenemos embarazos no deseados o no planificados, tenemos también situaciones de violencia, condiciones de vida y de salud con carencias, entre otras cosas. Y que además se han reconocido pues, las causales para un aborto seguro. En este sentido, es algo que podemos digamos, usar como ventaja para poder incidir sobre estos otros temas que también tienen repercusiones en la salud reproductiva. Y bueno, otro aspecto importante para la salud pública es justamente la información pública sobre el acceso a servicios de interrupción legal del embarazo, que a la fecha, a pesar de todo este movimiento, sigue siendo insuficiente y desactualizada. Si uno quiere acceder a datos actuales que nos hablen del aborto, características de la población, pensemos por grupos etarios o por alguna otra condición social o económica, realmente no hay información, es un vacío y en esa medida también desconocemos o no tenemos elementos para poder identificar áreas de intervención, áreas de incidencia que permitan mejorar la situación actual. También, si bien es cierto, la atención del aborto seguro ya nos permite, digamos, ejercerlo bajo un marco jurídico, legal, que ha sido, digamos, adecuado, modificado para poder acceder a un aborto seguro, pues también es cierto que esto, el simple hecho de estos cambios normativos o jurídicos, pues no necesariamente se convierten en el resultado, ¿no? Implica tener mucho trabajo para poder conocerlos, para poder interpretarlos de una adecuada forma, para que en la medida en cuando se tenga que dar un servicio se esté atendiendo a estos aspectos de derechos, a estos aspectos normativos, legales, y que no se incurra, no se afecte ese derecho de las mujeres, ¿no? Y en ese sentido, pues me parece que a la fecha contamos con un marco regulatorio que nos permite transitar a una mejora en estos procesos de atención para el aborto seguro.
También, a la par que se dio los procesos de despenalización del aborto en el país, pues también se empezó a prestar atención bajo el sistema de salud, la atención a esta demanda social. Y es así que en el 2021 se establecen los lineamientos técnicos para la atención del aborto seguro en el país. Aquí se establecen esos criterios básicos de atención en las unidades de salud para todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, que requieran servicios de aborto seguro en el país, que tengan acceso a una atención oportuna, resolutiva, integral, que esté basada en la mejor evidencia científica y sobre todo con perspectiva de género y de derechos humanos. Además, esto también nos convierte en digamos, aspectos de observancia, de seguimiento y de monitoreo que son obligatorios para poder dar pasos, digamos, concretos en el tema de la atención del aborto seguro en el país. Y en ese sentido, en estos lineamientos, pues nos proveen de un acceso bajo un marco legal y una provisión adecuada de servicios de salud, desde el establecimiento de qué vamos a conseguir concebir como esa interrupción legal del embarazo, que eso alude justamente a lo que ya se despenalizó, que esto será posible siempre y cuando no sea hasta las 12 semanas completas de gestación. Además, nos provee de una carta, digamos, de servicios que se consideran de aborto seguro, en donde además son servicios que ya son parte del objetivo 5 del componente de aborto seguro, del programa de acción específico de salud sexual y reproductiva vigente, de acuerdo al marco legal también vigente. Y aquí estos servicios de aborto seguro incluyen atención ambulatoria del aborto espontáneo e inducido en el primer trimestre, el uso de tecnologías seguras, equipos multidisciplinarios técnicamente competentes, manejo del dolor durante el procedimiento y la anticoncepción posaborto. Y el aborto seguro implica servicios con abordaje de aborto espontáneo, abordaje del aborto inducido en embarazos viables y no viables, el uso de tecnologías como medicamentos endouterina, competencia técnica de equipos que sean multidisciplinarios, manejo del dolor durante el procedimiento y la anticoncepción de posaborto. Entonces, como se darán cuenta, es como aquellos servicios mínimos que están contemplados para pensar en dar un servicio de aborto seguro. Además, se concibe que un aborto seguro debe de tener o debe de regirse por ciertos principios. Entre ellos está la oportunidad en la atención, que esto implica brindar una atención oportuna, que sea resolutiva, que se dé una atención ante cualquier situación o variante clínica de aborto espontáneo que se pueda presentar. También debe de haber confidencialidad y privacidad. En este caso, ante este intercambio que se puede dar tanto de información o en la aplicación, realización de procedimientos, y sobre todo, esa libertad al decidir tener compañías durante el proceso de atención. También, otro principio es de seguridad respecto de aquellas instalaciones en donde se van a realizar los procedimientos o la atención, que estos sean adecuados, que tengan los insumos y los equipamientos necesarios, que se cuente con personal capacitado y que este dé un trato adecuado. Y tan así que el buen trato es otro de los principios que se manifiesta de manera explícita en la atención del aborto seguro. Aquí lo que se busca es justamente que se tengan actitudes, creencias y valores de personal éticos, que se dé una atención digna, que se dé una atención respetuosa, que esté libre de cualquier discriminación. Y el otro principio, trato libre de estigma. En este caso, lo que se busca es una atención centrada en la persona con respeto y empatía, pero que además se pueda favorecer la toma de decisiones con libertad, consentidas y sobre todo informadas, que sean pertinentes en términos culturales y de una perspectiva de género. Como verán, realmente estos principios los demandamos ante cualquier proceso de atención. Sin embargo, me parece muy importante
que cuando se trata de la atención de un aborto seguro, como que todavía se hagan más presentes, más explícitos en la medida de todos estos aspectos que entran en juego cuando se trata de un derecho de las personas. Entonces, en ese sentido, me parece que estos lineamientos pues es un buen avance, un buen aporte en términos de lo que se puede proveer como un servicio que sea adecuado y seguro. Entonces, la prestación de servicios de salud, en particular para el aborto seguro, implica que ésta sea con ética profesional. Y creo que esto va de la mano con muchas de las recomendaciones en términos de que se necesita un personal capacitado, ¿no? Y en ese sentido, capacitado no solo en términos de los procedimientos, sino también en términos de cómo se debe tratar a las personas ante un servicio de esta magnitud. En este sentido, estos lineamientos lo que buscan y promueven es que exista y prevalezca la confidencialidad y la responsabilidad profesional. Sobre todo porque debemos dar respeto a esos derechos humanos de las usuarias. Además, si bien es cierto que existe la objeción de conciencia, que es aquella manifestación individual, no institucional, para evadir el cumplimiento de mandatos jurídicos, ¿no? Digamos, aquel personal que no esté dispuesto a proveer de este servicio de aborto seguro. Entonces, en ese sentido, esto no es algo que esté limitado para el personal, porque también finalmente es su derecho. Pero aquí lo importante es que esta objeción de conciencia no impide o no, digamos, busca no negar o retrasar la atención. Si un personal, digamos, alude a esta objeción de conciencia, entonces se debe tener respuesta para que esa usuaria pueda ser atendida con la oportunidad que se requiere con otro personal que no, digamos, solicite como esta objeción. En este sentido, no perder de vista la necesidad, ¿no? de la usuaria, la demanda real en este sentido para poder acceder a un aborto legal y seguro. También es cierto que, bueno, la regulación de la objeción de conciencia, pues lo que busca es no impedir el acceso a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva, sino que más bien es poder garantizar el servicio a pesar de la objeción de conciencia. Y para ello, pues se debe de tener personal capacitado que también no sean objetores de conciencia y en este sentido que se puedan seguir protocolos de atención normados y recomendados para un aborto seguro. Entonces, en este, digamos, contexto, pues realmente la ética profesional, si bien es cierto, respeta las ideologías y en torno al aborto, también es cierto que lo que se busca es poder garantizar esa atención a pesar de ello. Y eso es algo importante porque no por ello vamos a dejar de atender una demanda en tema de aborto. El proceso de atención para aborto seguro también se dice que debe ser una atención individualizada, en donde dependiendo a esa usuaria, su contexto, estas características que la hacen única y que justamente nos proveen de cierta información respecto del entorno, las carencias, las necesidades, aquellos aspectos de vulnerabilidad que pueden poner aún más en riesgo su vida y su salud. Entonces, en ese sentido, estos aspectos individuales justamente deben de estar presentes para la atención. Y esta atención va a implicar la consejería de acuerdo a esas circunstancias, el consentimiento informado, un manejo clínico, una valoración clínica y también información para una participación más activa en la toma de decisiones, tanto en aquello relacionado con alternativas de tratamiento, efectos, manejo del dolor, alternativas de anticoncepción y todo lo que sea necesario, de acuerdo a esas circunstancias individuales. También es cierto que si bien todo esto establece como el ideal de lo que podemos concebir como un proceso de atención adecuado y de calidad para un aborto seguro, también debemos de pensar en las consecuencias de no recibir una atención bajo estas condiciones. Entonces, en este sentido,
si nosotros o si el sistema de salud, las instituciones, los proveedores de servicios no son capaces de dar una atención bajo estas condiciones, pues entonces, ¿qué sucede? Pues se infringen de entrada, pues, derechos humanos, ¿no? De las mujeres y los niños. Además, pues se siguen presentando muertes maternas debido a un aborto peligroso, porque el aborto no se va a dejar de dar, ¿no? Y en ese sentido, en la medida en que se dan mejores condiciones para acceder a ello, pues reducimos esta peligrosidad en otro tipo de circunstancias. Además, el no recibir una atención de calidad también incrementa riesgos para el bienestar físico asociados al aborto. También obliga legalmente a las mujeres a incurrir, digamos, a tener limitaciones en este acceso a la atención. De entrada, porque quizás el servicio no se le va a proveer en todas las unidades de salud, ¿no? A la fecha, pues no son todas, son algunas, y en ese sentido esto implica que las mujeres tengan que movilizarse, ¿no? De un lugar a otro, y esto genera gastos. Además, también, si no están bien informadas, el que puedan ser asesoradas, ¿no? Tanto de manera médica como legal, pues también implica el tener que acudir a diferentes lugares y espacios. Y en este sentido, en lugar de facilitarle como el proceso o el acceso, pareciera que todo esto se va convirtiendo en limitaciones para que pueda acceder. Y en poblaciones con escasos recursos, pues esto de alguna manera lo que va a incurrir es que en lugar de acceder a un aborto seguro, pues si está decidida, seguramente va a incurrir en un aborto bajo condiciones más peligrosas. Entonces, todos estos elementos, si bien es cierto, no son resolución de un sistema de salud propiamente, pero sí implica el quizás cada vez más acercar esa información, esa asesoría o esos servicios a la población, independientemente del contexto o el lugar donde se encuentre. También es cierto que algunas estimaciones respecto a los costos que implican los abortos peligrosos, se ha estimado que, se estimó que en el 2006, por ejemplo, los abortos peligrosos han costado anualmente cerca de 553 millones de dólares a los sistemas de salud de países en desarrollo. También la discapacidad a largo plazo causada por abortos peligrosos que da lugar a pérdidas de ingresos por arriba de los 922 millones de dólares. También la reglamentación que restringe el aborto en favor de la fecundidad pues afecta a la formación de las mujeres, a su participación tanto en el mercado laboral y su contribución al crecimiento del PIB. Entonces, en ese sentido, las consecuencias van más allá de una cuestión de salud, tiene implicaciones sociales, económicas, políticas y demás. Pero entonces, si ya hemos atravesado por estos procesos de despenalización, si ya tenemos un marco legal que nos permita acompañar este acceso y contribuir al ejercicio de este derecho, bueno, ¿qué más espera? ¿Qué va a pasar después de la despenalización? ¿Qué podemos hacer? Y en ese sentido, si bien es cierto tenemos algunos avances, pues seguiremos teniendo aspectos que mejorar. En este sentido, en cuanto a los avances, pues el aborto es seguro siempre y cuando se utiliza con métodos y recomendaciones que ya sean establecidos, como los de la OMS, como los lineamientos técnicos de la Secretaría de Salud, que además en este sentido resultan también adecuados, acordes, digamos, al tiempo de embarazo, el tipo de personal que participa, entre otros aspectos. Además, legalizar el aborto, incluir este servicio de aborto legal y seguro en los sistemas de salud pública, pues también ayuda a reducir las muertes por aborto. En Estados Unidos, Canadá y la Ciudad de México, después de la implementación del aborto legal y seguro o despenalización, pues han habido una tendencia a la disminución de estos con el paso de los años. Y también las tasas de mortalidad por aborto para la CDMX hasta el 2021, por ejemplo,
reportaba 49 fallecimientos por cada 100.000 abortos clandestinos antes de la interrupción legal del embarazo, y después, pensando en este 2021, reportando tasa cero. Entonces, en ese sentido, también se han generado algunas investigaciones en torno al, digamos, las evidencias científicas que nos puedan permitir visualizar cuáles han sido estos cambios en términos de la salud de las mujeres, y que en este sentido, por ejemplo, se ha visto que en aquellos países donde se permite el aborto, también ha permitido mejorar otros aspectos como la seguridad, llegando incluso a tener, digamos, que los estados con mayor tasas de abortos tienen una mayor reducción de delincuencia al pasar de los años. Entonces, hay consecuencias, hay resonancias en otros aspectos más allá de la salud, más allá de los derechos humanos. Y en ese sentido, pues las responsabilidades y las implicaciones pues son aún mayores. Algunos estudios que han aportado evidencia científica en torno a qué ha sucedido después de la interrupción legal del embarazo, podemos encontrar que, por ejemplo, un estudio que analizó la incidencia del aborto entre 1990 y 2014 sobre niveles y tendencias mundiales, regionales y subregionales, encontró que las tasas de aborto disminuyeron significativamente desde 1990 a nivel mundial. Y esto particularmente en países desarrollados, pero no de igual manera o no en la misma magnitud que en los países en desarrollo. En este sentido, los investigadores, los autores de este estudio, digamos que concluyen que garantizar el acceso a la atención de la salud sexual y reproductiva podría ayudar a millones de mujeres a evitar embarazos no deseados y garantizar el acceso al aborto seguro. Otro estudio sobre la despenalización del aborto, que habla sobre que la despenalización no aumenta la tasa de abortos como suele suponerse al momento de pensar en qué va a pasar con la despenalización. Más bien, la criminalización del aborto se dice que aumenta mortalidad y morbilidad sin disminuir la incidencia del aborto inducido, y que esta despenalización reduce rápidamente la mortalidad relacionada con el aborto, pero no aumenta las tasas de aborto. Algunos datos de los que menciona este estudio señala que en Francia e Italia la tasa de abortos por 1000 mujeres en edad reproductiva mostró una fluctuación ascendente menor durante los primeros 2 o 3 años de la despenalización, pero descendió continuamente en el periodo de 1980 a 1996. Y este tipo de datos se pueden encontrar en algunos otros informes que hablan sobre el aborto, pero dado que, bueno, algunos son informes de organizaciones y asociaciones civiles, entre otras, pues no encontramos como mucha publicación al respecto, y la mayoría se encuentra presente en notas, en información, digamos, que va actualizando como las características que va presentando el proceso de despenalización, ¿no?, del aborto. También es cierto que, por ejemplo, para México, un estudio realizado en la Ciudad de México sobre el aborto en cifras identificaba que el número de interrupciones voluntarias del embarazo comenzó a descender a partir del 2015, después de haberse implementado la legalización del aborto. Entonces, digamos que no es la despenalización del aborto no es la única forma para poder garantizar una mejor salud de las mujeres o tener una mejor garantía del derecho, de los derechos reproductivos, pero sí ha sido una forma de contribuir e incidir en estas tasas de mortalidad, principalmente asociadas al aborto no seguro. Y bueno, ¿qué más podemos tener en términos de estos avances? Pues la atención integral del aborto pues está incluido en una lista de servicios de salud esenciales. Con esto podemos pensar
que la atención integral del aborto es parte de la agenda internacional y nacional. Y en materia de políticas públicas, pues esto es como lo primordial para poder trabajar al respecto. También, pues todas las entidades federativas consideran el aborto por violación, aunque de manera heterogénea, de acuerdo a las 8 causales de aborto seguro. Pero esto ya es un avance y hemos visto que poco a poco se va armonizando y se va homogeneizando estas condiciones en los diferentes estados y países. También se carece de registros oficiales de interrupciones voluntarias del embarazo o aquellas que estén vinculadas con una causa legal. Y esto no importa el sistema proveedor de información. Hablemos en general del sistema de salud. La CDMX es la única entidad que realmente sistematiza, publica y actualiza la información sobre abortos y contiene fichas informativas incluso de cómo se puede acceder a este servicio, que también en una revisión que hice para este trabajo, también es cierto que incluso ya páginas de organizaciones o asociaciones civiles ya proveen también de esta información, incluso acompañan a las mujeres en estos procedimientos. Entonces, esto también se va homogeneizando y va permeando de una mejor manera, una mayor cobertura. También hay una limitada información pública sobre el aborto en México en materia de salud y como delito. Si bien es cierto que sabemos que se despenalizó, pues también hay características que las hacen, digamos, diferentes entre los estados, y eso en materia, digamos, de la prestación de servicio, pues tiene implicaciones porque entonces no se puede hablar de una homogeneidad en términos del proceso de atención bajo estas características que estén establecidas en los marcos regulatorios. También pues hay ausencia de información y orientación a posibles usuarias, organizaciones civiles o demás actores. Es importante dar a conocer cómo acceder, a dónde acudir, cómo hacer seguimiento, etc. También hay solicitudes de acceso a la información donde realmente se convierten en el único medio para acceder a datos actualizados sobre el aborto legal. Y en mi experiencia, además, es tardado, pero es lo más seguro para tener información más real, más actual. Y en ese sentido, pues son barreras que de alguna forma no permiten acceder de manera oportuna y también incidir de manera oportuna. En términos del contexto europeo y de América Latina, pues la despenalización en realidad no muestra un incremento de abortos a largo plazo. Si bien es cierto que una vez que se da la despenalización, digamos, se da un aumento inicial, pero este luego se establece e incluso pues disminuye. Entonces, el aborto legal disminuye porque las mujeres ingresan al sistema de salud, porque acceden a la anticoncepción y porque tienen un seguimiento médico, un proceso de atención, digamos, adecuado a esta demanda. Y bueno, también es importante tener presente que para poder prestar una atención integral para el aborto de calidad, se necesita cumplir el respeto por los derechos humanos. Y esto que incluye la existencia de un contexto político y jurídico favorecedor para la población. La disponibilidad y la accesibilidad de información, eso también es importante, y que además esta sea de calidad adecuada y conforme a todos estos ordenamientos jurídicos y legales. También se necesita cumplir o tener un sistema de salud que funcione correctamente y que preste apoyo a todas las personas a precios asequibles. Entonces, para tener un sistema de salud adecuado también implica generar políticas basadas en evidencias, tener una cobertura sanitaria que sea universal, suministrar productos y equipos médicos asequibles y de calidad, que haya disponibilidad de profesionales de la salud, de diferentes categorías, para que realmente se pueda atender y proveer más bien de un servicio de aborto sin riesgos, seguro, que ofrezca también atención a una distancia que esté al alcance de los pacientes. Y actualmente contamos con las tecnologías de información y comunicación que con la pandemia nos enseñaron a potencializar para aspectos relacionados con la atención a la salud.
También la prestación de distintos métodos para abortar, ya sean en establecimientos de salud, medios virtuales o asesoramiento, para que realmente la persona pueda decidir de una manera adecuada la forma en que quiere acceder a este servicio. También la formación de profesionales de la salud para que presten servicios de atención para el aborto seguro y de calidad. Y que haya una prestación de métodos anticonceptivos para prevenir embarazos no deseados. Y de esa manera disminuir entonces los abortos. Y bueno, ¿cómo podemos contribuir desde la salud pública? Creo que tenemos muchas áreas de oportunidad, muchas trincheras desde donde hacerlo, pero de entrada me permití aquí enlistar algunas ideas sobre cómo podemos contribuir, y digo, pensando en esta red, pues creo que vale la pena reflexionar al respecto. Entonces yo les comparto lo que reflexioné. Podemos contribuir evidenciando el cómo vamos, o sea, ¿se está cumpliendo el deber ser o no? ¿Qué nos hace falta? También podemos medir la aplicación de los principios para la atención de un aborto seguro. ¿Se están aplicando? ¿En qué medida? ¿Con qué calidad? Podemos conocer y documentar la demanda de atención, quiénes demandan aborto seguro, cómo acceden, están satisfechas, entre otras cosas. Podemos monitorear la calidad de la atención, hablándose de la eficacia, la eficiencia, la accesibilidad, la aceptabilidad, la equidad, la seguridad. Podemos sistematizar, actualizar y proveer información pública que esté al alcance de todos, homogeneizar también los procesos de atención, generar datos sobre aborto que identifiquen las causales y quizás de esa manera buscar estrategias para incidir en esas causales. También, pues, podemos contribuir evaluando la competencia técnica para la atención del aborto, identificar necesidades de capacitación. Ya vimos que este es un elemento, digamos, indispensable para poder pensar en poder proveer este servicio de manera adecuada. También debemos promover la vinculación institucional. No todo lo relacionado con el acceso al aborto legal y seguro es responsabilidad del ámbito de salud. Ya vimos que las diferentes condiciones que determinan ese acceso realmente tienen implicaciones de otros sectores y en ese sentido el generar este tipo de sinergias pues sin duda ayudará a sumar esfuerzos y obtener mejores resultados. También podemos contribuir con el respeto y ejercicio de los derechos de las usuarias y del personal de salud, porque esto está implícito para garantizar una atención de calidad. También debemos contribuir erradicando el estigma en torno al aborto, y esto pensando en las usuarias y también en el personal de salud que participa. En este sentido, si nosotros nos apegamos a este marco de derechos humanos, a estos lineamientos para una atención de calidad, me parece que esto también se puede ir superando y en la medida en que pues las condiciones o los motivos por el cual se accede a un aborto legal y seguro, pues también esté, digamos, implícita esta eliminación de estigmas, porque en la medida en que se pueda estar más informado y ser más sensible a este, digamos, a este problema o esta necesidad, en ese sentido también creo que contribuimos a quitar como esos aspectos que marcan de alguna forma a quienes acceden a ellas. También indagar las causantes del aborto e incidir en ellas, sus características, contextos, y ya vimos que en ese sentido hay mucha diversidad. También podemos informar ampliamente sobre los servicios de aborto seguro, pensando en usuarios y demás actores implicados en su atención y el seguimiento. Y me parece también algo muy importante que debemos contribuir para poder transitar del aborto basado en causales hacia un aborto por demanda. Es decir, siempre que alguien lo requiera, sea accesible y este sea dado bajo condiciones seguras y sin riesgo. Y bueno, creo que por último no puedo dejar mencionar que
no importa el contexto en el que nos encontremos, creo que podemos ir incidiendo. Podemos ir dando pequeños pasos y contribuir de esa manera a poder promover ese derecho, a promover el acceso a ese derecho y que ese derecho sea garantizado bajo condiciones adecuadas. Y en ese sentido me permito compartir que en la Universidad Veracruzana, justamente en este mes del 2023, recibimos un comunicado donde nos dan a conocer el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México. Y en ese sentido a mí me pareció como una forma de contribuir justamente al reconocimiento de esta demanda social, pero también a la forma en que se puede contribuir poniendo nuestro granito de arena. Y en este sentido, el simple hecho que se difunda en una institución educativa, y digo esto, me llegó como académica docente de la universidad, desconozco si en este sentido también llegó de la misma forma a nuestros estudiantes, pero de alguna forma ya está poniendo en el centro de atención un tema que pues es real, es actual y que de alguna forma, aún tratándose de un entorno educativo, pues es importante también conocerlo y reconocerlo para poder pues incidir de una mejor manera. Pues muchas gracias por escucharme y pues quedo atento a sus comentarios. Gracias. Muchas gracias. Un saludo a la doctora Cristian Soledad Ortiz Chacha. Muchas gracias por su interesante conferencia y además complejo tema. Y bueno, pues vamos a pasar al siguiente apartado, que es justamente las preguntas o los comentarios que podamos tener al respecto de esto. Rescato en este momento, para no dilatar mucho en esto, rescato dos comentarios anotados en el chat que dicen de parte del doctor Martín Velázquez Gómez. Tiene dos preguntas, las uno, dice, doctora Ortiz, antes de todo la felicito por el desarrollo del tema, muy claro y conciso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Existe algún programa gubernamental o no gubernamental que conste en llevar la información del aborto a partir de las escuelas secundarias en el país? Y tiene otra pregunta, dice, uno como padre de familia, ¿hasta dónde podemos asumir un papel de orientador sobre el aborto a nuestras hijas? ¿Cómo se debe abordar el tema? Si quieres te dejo esta pregunta doble y luego pasamos a la otra que tiene otra connotación. Claro que sí, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. En realidad, a partir de, digamos que el tema de salud reproductiva o incluso sexual y reproductiva es un tema que desde la Secretaría de Salud ha prevalecido en los programas, principalmente en el programa de atención a la salud del adolescente o bajo el Departamento de Salud Sexual y Reproductiva también, en donde se hace énfasis a una sexualidad sin riesgos, con la adopción de métodos anticonceptivos, etc. Y digamos que estos están presentes en el ámbito educativo y se hacen estrategias, se forman grupos con estudiantes en donde se da un programa a través de charlas, talleres y se tocan estos temas y tratando de avanzar un poco bajo lo que se consideran tabúes. En ese sentido, me parece que ese es como un esfuerzo que ha existido y me parece que sigue permanente. Sin embargo, a raíz de estos lineamientos técnicos, entre una de las tantas acciones que se plantea es justamente la difusión. Y esta difusión, lo que sí yo, como ya estoy fuera de la Secretaría de Salud, desconozco si ya es parte de la información que se les da a las escuelas como parte de los temas relacionados con salud sexual y reproductiva. Pero esto sería como el primer punto que yo visualizaría de manera gubernamental en donde se puede proveer. Ahora, así como les mostré el ejemplo del comunicado de la Universidad Veracruzana, supongo que eso también será una demanda para diferentes niveles educativos en donde tendremos que dar a conocer, tendremos que conocer estos lineamientos, porque de alguna manera permiten difundir que aquellas personas que tengan necesidad de acceder a este servicio
pueden hacerlo bajo estas condiciones. Y me parece que tan solo esa acción ya de alguna forma quita una serie de riesgos que pueden estar implícitos al incurrir o al acceder en formas no seguras. Entonces, de manera gubernamental, eso es lo que yo visualizo y es lo que conozco. Ya en otros entornos, la verdad, no tengo un dato importante, pero con mucho gusto investigo y comparto información. Ando en este tema ahorita, así que no hay problema. También la otra, bueno, que aunque no es gubernamental, lo que sí es que justamente el movimiento social que se ha generado ha permeado información a través de diferentes páginas que están relacionados con muchas asociaciones que hablan del tema. Incluso hay unas muy interesantes, por ejemplo, como Gire, que ha sido como un actor muy importante a nivel nacional, y en donde además ahí se da un seguimiento un tanto más puntual en términos de política pública, participación de la sociedad, se da información o actualización sobre estos cambios en la legislación, y lo hacen de una manera tan sencilla que créanme que tanto un adolescente como un adulto, un experto, puede, digamos, tener información clara, sucinta y adecuada para informarnos y hasta incluso tomar decisiones. Porque además, algo que les decía, muchas de estas asociaciones dan información, pero además invitan a que si necesitas apoyo, acompañamiento en un proceso, lo hacen. Entonces me parece que independientemente de dónde estemos situados, en qué estado, hay información al respecto. Y estas asociaciones sí están previamente ya muy bien identificadas, así que esa sería otra manera. Y la otra pregunta tenía que ver cómo hablarlo con los hijos. ¿Me quedé esa idea? Sí, así es. Si podemos constituirnos orientadores de nuestro... Especifica quien hizo la pregunta, las hijas. Claro. ¿Cuál es nuestro papel o qué papel podemos asumir como orientadores en la casa? Claro, bueno, pues de entrada yo diría que hijas e hijos. Y les hablo como una integrante de la sociedad, porque tengo una hija todavía muy pequeña, pero en mi experiencia como mujer, me parece que es un tema que tenemos que hablar hombres y mujeres, independientemente de todas estas cuestiones relacionadas a la identidad de género y que además son muy importantes de prestar atención en torno a este tema. Y sí podemos ser orientadores, pero en la medida en que también nosotros nos mantengamos informados, porque hay tanta información que puede ser que tengamos preguntas más allá de los que nosotros mismos conocemos. Entonces creo que el acercarse a esta información, el mostrar interés, también me parece que damos ejemplo, ¿no? En este caso pensando en los hijos, de cómo poder estar informados de una manera adecuada y cómo poder tomar decisiones e incluso entonces sí, ser partícipes quizás de esa decisión. Pero si no se habla del tema, pues va a pasar como cualquier otro tema que ha sido tabú en torno a la sexualidad o a la reproducción a lo largo de la historia. Pero yo creo que en la actualidad hemos ido rompiendo un poco esas limitaciones y cada vez me parece que se comparte información. Ahora los jóvenes nos enseñan a nosotros, entonces creo que a nosotros nos toca poner pilas en que estemos a ese nivel para poder dotar de información y que quizás cuando se trate de interpretarla para tomar decisiones se pueda hacer de una manera conjunta, pero es indispensable la participación del padre, la madre, tutores, la familia en general, ¿no? Y creo que si navegamos bajo una ideología en común, me parece que eso siempre repercutirá en buenas decisiones, ¿no? En materia de salud sexual y reproductiva. Muchas gracias a la doctora Cristian. Voy a leer un comentario y después voy a pasar a la siguiente pregunta. Si hubiese alguna participación, les quiero comentar, pueden levantar su mano aquí en reacciones de Zoom y para que les podamos abrir el micrófono y puedan hacerla de voz propia. Leo el comentario de primera intención. Además de que hay muchas felicitaciones, están muy gustosos de que se abran estos temas, me parece muy importante. Y dice aquí un comentario, dice Amali Soraya Muñiz Torres, dice muchas gracias y felicidades por su exposición muy clara. Elizabeth Arias dice, me parece muy interesante
lo que comenta la especialista sobre el hecho de despenalizar el aborto. No necesariamente reduce las muertes por la realización del mismo. Considero que hay una brecha grande acerca del desconocimiento del aborto en personal médico y de enfermería para practicar el aborto. Esto trayendo a la mesa de discusión el sujeto objetor de conciencia. Muchas gracias. Una felicitación. Hace una pregunta, ahorita paso esa pregunta, pero voy a la pregunta anterior. La doctora Marta Cancino dice, hace primero un comentario, dice, se han realizado estudios sobre la intervención legal del embarazo en la Ciudad de México, con resultados muy interesantes en cómo se ha comportado esta intervención en cuanto a procedimientos realizados y el perfil de las mujeres que lo han solicitado, entre otros aspectos. Dice, se han realizado estudios que muestren la evolución en el tiempo de la interrupción legal del embarazo en los estados de la República que han despenalizado el aborto. Esa es la pregunta. No hay como tal estudios. Lo que sí conozco, porque incluso a través del Comité Promotor por una Maternidad Segura de Veracruz y la Asociación de Equifonía, por ejemplo, para el estado de Veracruz, se da seguimiento. Y en ese sentido hay como informes que de alguna manera tratan de recuperar esas experiencias para documentar justamente cuando se hace este tipo de demanda sobre la despenalización o algo que se tenga que atender en el proceso de atención. Y en ese sentido es lo que sirve de evidencia, pero estudios como tal, digamos que no hay muchos. Quien sistematiza un poco más, les decía yo, es Gire, porque realmente esa es su misión, ¿no? En este tema ha tenido mucho trabajo y ha sido quien ha permitido ser este parteaguas para canalizar como esta información que se tiene que ir generando. Pero así como estudios propiamente no, incluso aquí en el estado de Veracruz, en Equifonía, como asociación civil, por ejemplo, se ha documentado la atención a, por ejemplo, adolescentes que han solicitado el acceso al aborto legal y seguro, y ahí es donde se ha registrado, digamos, aquellas omisiones, ¿no? O aquellas cuestiones que van en contra justamente del ejercicio de ese derecho. Pero así como publicaciones o estudios que documenten de manera científica, digamos que no hay mucho, o yo la verdad desconozco en realidad. Los que utilicé, digamos, como son más recientes y la mayoría de la información, incluso de periodos anteriores, es relacionada a otros países que iniciaron sus procesos de despenalización hace muchos años atrás, ¿no? Pero realmente eso es lo que nos hace falta. Gracias. Sin duda, a partir aun cuando es un tema de muchos años y de mucha discusión y mucha reflexión, pues hay muchos vacíos que hay que tenemos todavía, espacios importantes para la investigación, justamente conforme van desarrollándose estos hechos de despenalización. Hago otro comentario. Ángeles Gutiérrez dice, hay otras aristas que no tienen estadística, pero es una realidad cuando obligan a la mujer a abortar desde el novio, la familia, y ella termina pidiendo el aborto, pero hay detrás otras personas quienes incluso las golpean. Felicidades por el tema pertinente, importante enfatizar la capacitación en salud reproductiva con enfoque preventivo al abordar el tema del aborto seguro. Esto es de Perla Cristina. Hay otro comentario de Margarita Almanza, dice, muchas gracias, un tema polémico. Objeción de conciencia se podrá aplicar. La doctora Patricia Lorelei Mendoza dice, me felicito a la doctora Cristian por su conferencia. Aquí viene la pregunta, dice, ¿qué opina de la educación para la salud sexual como parte de lo que se puede hacer desde la salud pública? Pues la educación sexual sin duda es algo que se tiene que trabajar. Pensemos en la población, a la principal población, que es la población joven, ¿no? En la que se quiere, digamos, incidir. Generalmente queda bajo la responsabilidad del sector salud, pero cuando se trata de educar, pues realmente está justamente el sector educativo, en donde además es el lugar donde pasan mayor tiempo a esa población joven.
y es muy precaria, muy limitada la información que se provee en materia de salud sexual. En algún momento durante mi participación en el programa programa de atención a la salud del adolescente en la Secretaría de Salud de Veracruz, justamente analizamos los contenidos que estaban presentes en los libros de texto de nivel primario. Y con la asesoría de sexólogos del país, se hizo una revisión y se trabajó una propuesta en donde se pudieran actualizar esos contenidos y que de alguna manera fueran a la par o sirvieran de apoyo a lo que en materia de salud, desde el sector salud, también se provee. Y de esa forma, cuando hablamos de hacer sinergias, pues es justamente vincularnos desde nuestros diferentes entornos, sectores, y que al mismo tiempo trabajemos bajo un objetivo en común. Entonces, eso, digamos, no trascendió, pero sin duda el problema sigue siendo el mismo. Entonces, me parece que la educación sexual pues sigue siendo, digamos, sigue teniendo carencias. Yo creo que ya hemos ido rompiendo algunos aspectos relacionados con temas que antes eran impensables, ¿no? Tocar, pensemos en la mesa, ¿no? Del hogar, pero incluso también ahora en estos entornos, por ejemplo, universitarios, ¿no? A los que nos enfrentamos y que seguramente muchos de ustedes también, y que eso nos lleva a ponernos así como, dar velocidades y pasos agigantados para ir comprendiendo como el fenómeno y las necesidades, ¿no? En materia de. Entonces me parece que en educación sexual y reproductiva todavía tenemos muchas áreas de oportunidad. Y creo que mucho de lo que ya se ha trabajado sigue estando vigente, sigue siendo útil, pero en la medida en que hacemos borrón y cuenta nueva cada que hacemos cambios administrativos, es como no reconocer justamente aquellas experiencias que han resultado exitosas y que nos permitirían quizás dar avances o pasos más agigantados en materia de educación sexual, ¿no? Entonces, creo que vamos bien, o sea, en términos de que hablamos del tema, creo que eso ya es un gran avance, ya se habla más, pero todavía nos falta trabajar sobre el cómo educarnos nosotros para poder orientar, para poder guiar a los nuestros, ¿no? Incluso si se trata de un ámbito educativo. Y en ese sentido creo que tenemos, pensando en el ámbito de la salud pública, muchas áreas de oportunidad, ¿no? O sea, creo que más que problemas, veamos oportunidades, porque esto es algo que seguirá siendo importante, seguirá siendo necesario, y en la medida en que sigamos avanzando en este desarrollo, este devenir de lo que ahora se concibe como sexualidad y reproductividad, que sin duda ha cambiado muchísimo, pues todo lo demás también lo tenemos que ir adaptando a estos nuevos contextos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sin duda, ahí hay un punto también muy crítico que son justamente el papel de los servicios de salud en estos temas complejos. Lo vemos en muchos, lo vimos en pandemia, vemos que a veces los servicios de salud pues quizá tengan algunas capacidades limitadas, por lo menos para llevar este proceso de aprendizaje, este proceso de enseñanza, este proceso de transmitir el conocimiento. Y bueno, pues en aborto también, ese es el problema, que también se le ha dejado a la Secretaría de Salud todo el papel a veces, y a veces tendría que ser más inclusiva. Para eso leo este último de los comentarios que en este momento tenemos. Bueno, son dos. Dice Lourdes Licona, que está en Facebook. Excelente ponencia, doctora Cristian. No, acá está otro. Perdón, ese es comentario. Luego de Raquel García Reina, dice, la educación sexual y educación reproductiva a temprana edad permitiría bajar los índices de embarazo no deseados, embarazos en menores de edad y abortos clandestinos que ponen en riesgo la salud y su impacto en el ámbito familiar y social. Hay por ahí otro comentario de la maestra Eloísa, dice, armonizar los aspectos de salud, educación y legales y llevarlos a la población. Entonces, esos son los comentarios, son hasta ahorita las preguntas que tuvimos, y pues un tema creo que queda abierto, queda más abierto. Creo que cada vez que lo hablamos tenemos muchas más alternativas de apertura en esto.
No sé si hubiera alguna otra participación, si alguien tuviera alguna participación, adelante. Y si no, pues vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro programa. Le voy a pedir al doctor Ezequiel Magallón Gastelum si me hace favor de apoyarme. Y bueno, pues para nosotros es un gusto, es un placer también lo reconocemos en todo tiempo, pero también reconocerlo a través de una constancia que dice Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Departamento de Salud Pública, Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, Seminario Internacional de Salud Pública, que integra todas las instancias y universidades que ya se mencionaron, y dice, otorgan la presente constancia a Cristian Soledad Ortiz Chacha por su valiosa participación como ponente con el tema Despenalización del aborto, resonancias sociales y de salud pública en el marco del Seminario Internacional de Salud Pública, organizado por investigadores y cuerpos académicos de las universidades de Brasil, Colombia y México. En horario de 10 a 12 horas en línea, transmitido a través de Facebook y Zoom. Atentamente, aquí tenemos las firmas, la fecha del día de hoy, el doctor Ezequiel Magallón Gastelum, la doctora Silvia León Cortés y el doctor Noé Alfaro. Pues muchísimas gracias, Cristian, por tu participación y es un placer siempre escucharte. Y ahorita vamos a pasar a lo siguiente. Gracias. Un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, ya nada más para ir concluyendo este programa, la siguiente parte es, le vamos a pasar el micrófono a la doctora Tania Rodríguez, quien es subdirectora del Centro de Investigación y Estudios de la Salud de la Universidad Autónoma de Nicaragua, Managua, que nos va a presentar la siguiente participación en el Seminario Internacional. Adelante, doctora Tania, muchas gracias. Muy buenos días, muchísimas gracias al doctor Ezequiel Magallón por la invitación, ¿verdad? A la ponente por tan excelente intervención y a todos los participantes por los comentarios y preguntas que han realizado en continuidad, ¿verdad? Este Seminario Internacional de Salud Pública. Quisiera mandar un caluroso saludo a todos los profesores y docentes y cuerpos académicos de todas las universidades que se encargan de organizar estos espacios tan bonitos de Colombia, Brasil, México y todos los que están conectados. Es un gusto para mí presentar o invitarlos a la siguiente ponencia que va a estar a cargo de un ponente de Nicaragua y vamos a estar abordando el siguiente 13 de febrero sobre los sistemas de salud basados en atención primaria en salud, una experiencia desde la perspectiva de Nicaragua. Para nosotros es más que un honor ser parte de estos espacios y esperamos, ¿verdad?, que nos acompañen y que lo disfruten. Siempre creando y dándole vida a la academia y a la parte científica. Muy bien, muchas gracias. Pues, doctor Ezequiel, le regresamos el micrófono que nos prestó hace 2 horas. Nada más agradecer a todos su participación y como siempre las presentaciones muy interesantes. Todavía queda mucho más que agregar en este tema. Pero bueno, los esperamos a todos la siguiente ponencia y esperen nos acompañen, ¿sí? Buenas tardes a todos y muchas gracias.